limpieza en casa de la biblioteca. Tengo una biblioteca y un montón de libros que van llegando. Y muchos de esos libros a veces uno los va sacando y los va descartando. Y hay un pequeño librito, un librito muy, muy chiquito que es un comentario del libro de Efesios. Me encantó porque fueron pocas páginas y el autor le puso como título sentar, andar y confiar o esperar en el Señor. Algo de ese era el título. El autor es muy conocido, se llama Watchman Nee. Murió en la cárcel en China después de conocer él al Señor y estuvo 20 años preso por predicar el Evangelio. Tuvo una vida difícil, encarcelado, y escribió este libro. Me gustó mucho porque lo escribió de la parte práctica, ¿no? No fue un tratado de teología en donde tratamos de explicar las cosas difíciles y a veces se nos hace mucho más difíciles, y nos enseñó con la simpleza de todas las cosas. Efesios es un libro apasionante. Ojalá que podamos empolvar ese libro y leerlo vez tras vez. No fue escrito ese libro para hacer algún tipo de exhortación del apóstol Pablo, de algún pecado, de alguna situación especial de la iglesia, sino que Efesios está lleno de joyas, de cosas preciosas, de virtudes hermosas y maravillosas para nuestras vidas. Es una enseñanza de cómo vivir, de cómo esperar en el Señor, cómo confiar, cómo manejarse la vida de un cristiano desde que conoce a Cristo, cómo tener una actitud de autoridad frente a la opresión. Es un libro precioso y maravilloso. Así que lo que predicaré y lo que el Señor ha puesto en mi corazón en esta noche será una pequeña partecita de lo que dice Watchman Nee, que uno lo ha leído muchas veces en Efesios, que creo que ha sido de una gran bendición. Así que abran sus Biblias en el libro de Efesios, un libro muy, muy, muy cortito, muy hermoso, muy simple, y vamos a leer dos versículos del libro de Efesios, el capítulo 1, el versículo 19 y 20. Yo lo leo la versión Reina Valera, dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Leo esta frasecita que hemos leído y dice: y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. A Cristo sentándole a la diestra en los lugares celestiales. El capítulo 2, versículo 6, dice, el 5 leemos: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por gracia sois salvos. La palabra gracia es un regalo, es una bendición de Dios para nuestras vidas. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Dios, háblanos en esta noche, Señor, danos la palabra, danos la palabra. Los discípulos, Padre Santo, dijeron: aumentanos la fe. En esta noche rogamos, en esta tarde, que nos aumentes la fe, la fuerza, la confianza, para no bajar los brazos, no abandonar el camino y ser entendido en la palabra y lo que tú tienes para cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Hace muchos años, quiero mostrarle una foto, un artículo. Nos hicieron una entrevista, lo hemos hablado muchas veces. Yo he estado trabajando con un grupo de jóvenes por muchos años. Hemos recorrido muchas provincias en el país y en esta oportunidad nos hicieron una entrevista en el Palacio, en la Gobernación de Formosa,
Marcelo y yo estamos ahí. Pobladores recibirán mercadería y atención médica de Buenos Aires. Esta es en la ciudad de Formosa. Fue un momento hermoso, maravilloso para nosotros y tiene mucho que ver con lo que en esta noche vamos a compartir. Nosotros hace muchos años hicimos en el año 2000 un viaje a Formosa. Lo preparamos con mucho esmero, con mucho deseo. Juntamos un camión, juntamos más de 600 kilos de mercadería, llevamos más de 10, 12 toneladas de ropa, de alimentos. No solamente fuimos el grupo de jóvenes, sino que también fueron un grupo de médicos cristianos. Creo que habían 10 o 12 médicos cristianos, oculistas, ginecólogos. Era un hermoso grupo donde habíamos podido formarlos entre todos para trabajar. Un grupo cristiano que primera vez iba con nosotros a un viaje de estas características, un viaje solidario, un viaje de bendición, un viaje de fortaleza, de ánimo. Y lo hicimos con mucho esmero esta aventura. Fuimos a la localidad de Ingeniero Juárez, en Formosa. Queda bien al norte de Formosa, casi límite con Salta. Y lo preparamos y nos fuimos, cargamos el camión salió 2 días antes que nosotros podamos viajar y el camión llegó a la ciudad de Ingeniero Juárez. El resto, los más de 30, estábamos emocionados, nos subimos a un micro y contentos, fuimos todos a Formosa, íbamos con la esperanza de atender a muchos necesitados. El médico oculista llevaba muchos anteojos, así que íbamos con anteojos, era tan lindo y significativo porque muchos entraban casi sin ver y salían viendo. Muchos dentistas podían hacerle algunos trabajos a las personas. Era algo de mucho impacto, de mucho testimonio para esa gran localidad donde la mayoría de las personas que viven en Ingeniero Juárez son huichís, de unas comunidades pero muy grandes. Estábamos tremendamente emocionados del impacto que iba a ser para el lugar. Creíamos que Dios nos iba a usar. Preparamos todo. Cuando llegamos a la ciudad de Formosa, nos enteramos que estaba lloviendo, había una copiosa y fuerte lluvia. El camino que teníamos que nosotros emprender eran 300 kilómetros de calle de tierra. Había que llegar a Formosa y tomar los 300 kilómetros en camino de tierra. Esos caminos son intransitables cuando llovía. Se hacía un barro increíble, no había vehículo que pudiera atravesar, no había nada que pudiéramos hacer. Y llegamos a la ciudad de Formosa. No me acuerdo en este momento si habíamos orado por el clima. Nosotros fuimos muy confiados que todo nos iba a salir bien. ¿Qué nos puede salir mal cuando hacemos las cosas para el Señor? Uno muchas veces piensa en esas posibilidades. Y cuando llegamos a la ciudad de Formosa nos encontramos con esa situación. Entonces yo llamaba a la persona que había llegado a la ciudad de Ingeniero Juárez a 300 kilómetros de donde nosotros estamos. Estaba el camión, estaba la ropa, estaba la mercadería, estaban todas las cosas, pero no podíamos llegar nosotros. Y yo lo llamaba a Juan y le decía, ¿cómo está? Mira, llegamos a Formosa. Juan me dice algo triste y difícil. Andrés, no van a poder llegar a este lugar, van a tener que quedarse en Formosa, van a tener que hacer algo en Formosa porque el camino está intransitable. Para mí fue un balde de agua fría. ¿Qué hago yo con 37 personas, de los cuales muchas personas grandes, que eran los médicos que iba? Sentía la vergüenza, la carga. En Formosa nadie me conocía, no había un pastor que me conociera. Nos tocó golpear puertas de iglesia a ver si alguien nos recibía, si alguien tenía 37 camas para recibir a 37 personas. Se nos hizo difícil, recorrimos toda la ciudad de Formosa buscando un lugar donde poder quedarnos para dormir. Pensamos que podía ser una sola noche y no hubo posibilidades, no hubo pastores que nos abrieran las puertas. Al fin de cuentas conseguimos una quinta de una comunidad católica a unas 20 cuadras del centro de Formosa con 37 camas. Agradecidos a este grupo que nos abrió las puertas, nos quedamos en ese lugar. Entendimos que había un propósito de Dios, que teníamos que orar, que teníamos que prepararnos, que teníamos que santificarnos, porque a Dios no se le puede servir de cualquier manera. Es abrir el corazón. Y entonces pensamos que era un día de oración y de clamor, y estuvimos ese día orando y clamando. Y yo al otro día a la mañana me levanto,
seguía la llovizna, seguía la lluvia, hablé con Juan. Juan, ¿cómo está para que podamos ir? Me dice Juan, Andrés, el camino sigue tan difícil como ayer, es imposible. Así estuvimos 2 o 3 días en ese lugar, yo con una angustia tremenda, con un dolor, una vergüenza, una situación difícil, era poder lidiar con muchos de esos jóvenes que eran líderes de su iglesia, con ministros, el poder lidiar, cada uno tenía una interpretación espiritual especial, cada uno tenía una visión y revelación de Dios. Estábamos a punto de tomar la decisión de volvernos a Buenos Aires porque no había nada por hacer, esos caminos tardaban semanas en secarse, se iba a ser imposible, yo no dejaba de angustiarme, de llorar, de caminar bajo la lluvia, cayendo el agua sobre mi cabeza, no tenía deseos de nada, no quería hablar con nadie, era todas las mañanas levantarme, caminar esas 20 cuadras, no había celulares, era caminar esas 20 cuadras lleno de barro, lleno de lluvia, mojado, angustiado. Esos 3 días me iba a tener alguna novedad, buscando alguna solución, buscando alguna salida y nada podíamos encontrar, nada podíamos hacer. El último día me levanto ya casi con la decisión de volvernos, de llamar y ver qué es lo que hacíamos. Esa mañana se levanta Marcelo, me dice Marcelo, Andrés, yo te voy a acompañar para llamar, para estar en comunicación y yo te voy a acompañar como un guerrero del Señor. Le digo, gracias Marcelo por acompañarnos, caminamos por esas calles de barro, nos ensuciamos, nos embarramos, yo estaba triste, angustiado. Dios y el Espíritu Santo comenzó a usar a Marcelo. Marcelo me dijo, Andrés, no te olvides de una cosa, que nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire qué fe. Marcelo había pasado gran parte de su vida bajo los efectos de la droga, del alcohol. Había estado internado para poder ser libre de esa opresión. Hace poco tiempo había tenido ese encuentro con el Señor. El Señor estaba haciendo una obra poderosa en su vida. Y mientras caminábamos esas cuadras, no dejaba de repetirme, donde va un hijo de Dios se le abren las puertas. Donde un hijo de Dios camina, se abren las puertas. Es más, Andrés, donde hay un hijo del Señor, el mundo extiende las alfombras rojas y nosotros caminamos sobre esas alfombras. ¡Qué fe! ¡Qué hombre de Dios! Yo lo escuchaba, me fue todo el caminando hablando de la fe, de la esperanza, de la fuerza, de confiar en el Señor. Nosotros no somos como el resto, nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Llegamos, tomo el teléfono, le digo, Juan, ¿cómo está? Y Andrés, yo creo que hay que abandonar la obra y muchas veces nos toca volver y abandonar el trabajo y abandonar el desafío. Eso fue un balde de agua fría. Entonces Marcelo me confronta nuevamente. Andrés, no te olvides que somos hijos del Rey de Reyes. Y no solamente eso, Andrés, algo vamos a hacer. ¿Querés que vayamos a hablar con el gobernador de Formosa? Vamos, la ciudad de Formosa. Yo no soy un hombre de gran fe, pero bueno, le digo, Marcelo, si Dios pone eso en tu corazón, vamos. Los dos fuimos al palacio, está el mismo gobernador actualmente, golpeamos la puerta como 2 personas sumamente inocentes, personas que no tienen un poco de vergüenza. Fuimos a aquel lugar, golpeamos esas puertas de vidrio, esas alfombras, ese hermoso lugar. Salieron 2 personas guardaespaldas, habían 2 policías, nos esperaron. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué es lo que quieren? Queremos hablar con el gobernador, queremos tener una charla con él, queremos contarle quiénes somos y lo que estamos haciendo. Y cuando nos vio, el de seguridad nos miró de pie a cabeza y me dijo, ustedes no pueden entrar, así no pueden entrar en este lugar. Marcelo dice, pero por favor pregúntele al gobernador si nos quiere recibir. Él dijo, le voy a preguntar, pero no creo que lo reciba. Entró a los 10 minutos, viene moviendo la cabeza y dijimos, Marcelo, estamos perdidos. Abre la puerta, el gobernador, en ese momento no estaba el gobernador, el vicegobernador dice que entre, que lo está esperando. Entramos a aquel lugar,
No solamente estaba el vicegobernador, había una reunión de gabinete, había un general, había médicos, estaban todas las autoridades, había como 15 personas en una gran oficina, había unos hermosos sillones donde sentarse, nos sentamos, caminamos por ese lugar que brillaba lujoso, ahí estuvimos los hijos de Dios en aquel lugar. Nos dijo el vicegobernador, esto lo tiene que saber todo Formosa, el corazón y lo que ustedes están haciendo. Llamó a un periodista, vino el periodista, nos sacó una foto, ahí estamos medio más o menos con Marcelo, nos sacó una foto y salimos. Cuando llegamos a la ciudad de Ingeniero Juárez, todos ya nos conocían, sabía quiénes éramos y se nos abrieron las puertas de una manera milagrosa e increíble. Fue un impacto tan grande, hermano. Pudimos llegar a ese lugar. Aquí hay un principio tan importante de entender cosas y entender quiénes somos y lo que somos en las manos del Señor. Somos más que un miembro, somos más que alguien que se siente en una silla un domingo, somos más que un hermano anciano o un hermano joven que hace mucho conoció al Señor, somos más que esos en las manos del Señor. El pasaje que nosotros compartimos en esta noche es un pasaje que nos desafía grandemente a poner nuestra fe, nuestra mirada y nuestras fuerzas en el Dios Todopoderoso. Es la riqueza de la palabra de Dios. Una palabra, un testimonio que hace mucho y se repite constantemente y lo he escuchado repetir infinidad de veces, de aquel hombre que vivía en Europa y quiso subir a un barco, ir en ese barco a Estados Unidos y juntó lo que podía para comprarse el pasaje. Se compró el pasaje en el barco que duraba 2 o 3 meses y pudo llevar un pedacito de pan y un pedacito de queso, lo único que tenía para viajar en el barco. Y cuando iba en el barco, en ese viaje tan largo, en un momento se quedó sin pan, se quedó sin queso, se quedó sin nada y estaba pasando un hambre tan grande. Estaba pasando tantas necesidades, se acordó que tenía una pequeña monedita, fue al hombre que estaba en el restaurante del barco y le dijo, ¿cuánto me puede salir un pedazo de pan? Y el hombre le dijo, ¿pero tú no compraste el pasaje? Sí, yo compré el pasaje. ¿Cómo que no sabes que el que compra el pasaje tiene derecho a comer lo que quiera y las veces que quiera en este lugar? Así es muchas veces es el evangelio en nuestras vidas. Es más que haber creído en Cristo y de que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Dios quiso hacer y quiere hacer cosas mucho más maravillosas y grandiosas en nuestras vidas, en nuestro corazón. Somos más que miembros, somos más que un nombre, somos más que un número. Para el Señor somos algo precioso en sus manos poderosas. La palabra que nosotros hemos leído nos habla de Cristo que venció y que subió a las alturas celestiales y se sentó a la diestra de Dios. Cristo llegó a un lugar especial, a un lugar de privilegio. Él fue vencedor frente a la opresión, frente a la maldad. Dios lo usó grandemente, con un propósito maravilloso. Había hecho todo su trabajo, todo los esfuerzos que había que hacer. Entregó su vida por ti y por mí. Derramó su sangre en la cruz del Calvario. Floppy decía que estuvimos ahí en Córdoba y yo un día salí a caminar y dije, bueno, voy a subir a la montaña. Ya no tengo 20 años, yo sé que no tengo 20 años. Y quise subir a un lugar alto ahí en la montaña, un mirador que existe ahí en la ciudad donde estuvimos y me costó mucho llegar a esa altura. Iba cansado, daba 5 pasitos y descansaba, 5 pasitos y descansaba. No hallaba la hora de llegar a la cima. Y cuando llegué a la cima, volqué con todas mis ganas y con todas mis fuerzas unos bancos que hay ahí en la cima y me senté. Pude respirar y pude contemplar la maravillosa ciudad que estaba frente a mis ojos. Y pude descansar de esa larga labor y de ese largo día. Jesucristo descansó, se subió y se sentó a la diestra de Dios. Jesucristo con todo su poder, toda su majestad, toda su grandeza se sentó a la diestra de Dios.
El sentarse es el acto de descanso, de espera. Nadie dice lo que no hay que hacer, el esfuerzo, sino que es el descansar en el Señor sobre todas las cosas. Y sobre todo los principados y sobre toda la potestad. Esto es lo maravilloso de la palabra de Dios. Dice, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Me gusta lo que dice, y sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todas las huestes celestiales, demoníacas, el Señor Jesús se sentó. ¿Cuántos dicen amén? Cristo está sentado a la diestra de Dios. Cristo ha vencido. Cristo venció la muerte. Satanás le ofreció todos los reinos de la tierra. Pero Satanás no quería que Cristo hiciera el sacrificio en la cruz del Calvario. Pero Cristo murió en la cruz del Calvario. Y Él se lo hizo autoridad suprema sobre todas las cosas y sobre todos los reinados que existen sobre la tierra. Poderoso fue el Señor. Y aquí viene lo más hermoso, hermanos, no querer extender. Y juntamente, dice el versículo 6 del capítulo 2, con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Todo mover, toda obra de Dios sobre nuestras vidas no empieza con aquellas cosas que nosotros debemos hacer. Nada debemos lograr, nada debemos hacer. No depende de nosotros, no depende de nuestra actividad, no depende de nuestros dones, no depende de lo que tú hagas, depende de Cristo. La palabra que más se repite en el libro de Efesios es la palabra en. En Cristo somos vencedores, en Cristo hemos resucitado, en Cristo hemos vencido, hemos triunfado, en Cristo. Aquí hay un concepto maravilloso guardado entre estas pequeñas hojas y estas pequeñas palabras sobre todas las cosas. Es decirnos que nosotros hemos resucitado, hemos muerto con Cristo y Cristo nos ha subido a los lugares celestiales. El lugar celestial es un lugar de esperanza, es un lugar de descanso, es un tiempo de espera, es un tiempo de mover de Dios. El que se debe mover es el Señor y no nosotros. Nuestra vida es esperar, esperar y confiar en el Señor. Papá siempre me decía, y había una frase que me decía, un día me encontró seguramente medio decepcionado de algunas cosas. Y me decía, ¿sabes qué, Andrés? A lo que a vos te sucede no es un accidente. Un accidente es algo fortuito, es algo inesperado, es algo que no está preparado. El accidente es algo que ocurre en el momento que menos esperamos. Lo que a tú te ocurre y lo que nos ocurre a muchos de los hijos de Dios no son accidentes, sino es un plan y un propósito de Dios en cada momento, en cada circunstancia. No es algo que Dios diga, uy, se me escapó, uy, me olvidé de lo que tú te estabas viviendo. Muchas de las circunstancias, aún estando sentados con el Señor, en la vida nos lleva a esperar en el Señor. Hay circunstancias, somos amarreados, vivimos momentos de tensión, pero debemos descansar en el Señor. Él tiene un porqué y un propósito en cada una de nuestras situaciones. Dios tiene un porqué y un propósito. A todos no nos ha caído y no nos ha tocado el mismo saco. Cada uno ha tenido su propia lucha y su propia experiencia. Pero no te olvides, hermano en Cristo, que el Señor te ha resucitado. Que tú caminas en esta tierra, pero no eres de esta tierra. Tú caminas entre los hombres, pero no eres de este lugar. Que tu verdadera ciudadanía no es argentina. Tu verdadera ciudadanía está en los cielos, donde mora el Señor. Somos ciudadanos del cielo, pertenecemos al Dios Todopoderoso y la vida nos ha nutrido de experiencias duras y difíciles, pero descansamos en el Señor. Hemos resucitado con el Señor, estamos en los lugares celestiales. Señor, en ti espero, en ti confío. Mis fuerzas están puestas en ti. Nada depende de nosotros. A veces hemos escuchado frases, debemos ir a ganar tal lugar, debemos conquistar, debemos llegar con ese lugar. Nada podemos hacer nosotros, sino que la mano de Dios el que va delante nuestro. No por obras, sino por gracia. El Señor va delante nuestro.
Tuve la bendición de sentarme en el palacio del rey en Formosa, no por mis méritos, sino por la obra del Espíritu Santo de Dios. Tendrás la experiencia de vencer la adversidad, no por tus méritos, sino por la misericordia de Dios. Y si no puedes vencer, el Señor te dará la paz y el gozo. Santiago dice, debemos asumir y sobrellevar con sumo gozo las pruebas que cada uno de nosotros tenemos. En alegría, en bendición, en poder y en autoridad sobre cada circunstancia y cada momento. Por eso, hermanos, no perder la visión de quiénes somos, no perder la bendición de nuestra ciudadanía, no perder la seguridad, esperar en el Señor. Nos cuesta tanto esperar. Vivimos corriendo, desesperados, buscando la ayuda donde podamos encontrarla. No es una espera de brazos cruzados, es una espera confiando en el Señor. Él lo hará a su modo. Él lo hará como lo quiso. Él lo hará, y si no lo hace, nos consolará para sobrellevar el peso y la carga sobre nuestras vidas. En Él confiamos, en Él está nuestra fortaleza. Somos ciudadanos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos hijos del Dios Todopoderoso. En Él están nuestras fuerzas y nuestras confianzas. Cuando nos toque levantar las manos, cuando nos toque adorar al Señor, y cuando nos toque acercarnos a su presencia, sabemos que la mano de Dios está con nosotros. No te olvides. Hay un pasaje tan hermoso en el libro de 1 Samuel de David, hablando sobre el caso de un hijo de Jonathan que por ahí a sus 5 años, pobrecito, se le había caído a la nodriza y quedó con problemas en sus piernas para caminar. Y cuando David fue rey, preguntó si había en aquel lugar alguien de los hijos de Saúl o alguno de sus hijos, porque él necesitaba honrarlos, el rey David. Y alguien le dijo, sí, por ahí anda uno que se llama Mefibosé, pero él quedó lisiado de sus piernas, pero anda por ahí, alguien lo cuida por ahí. Y David lo hizo llamar, y David le dijo a Mefibosé que desde ese momento él se iba a sentar a la mesa del rey. Él iba a comer la comida del rey. Él iba a ser bendecido por el rey. Hermano en Cristo, sentémonos a la mesa del rey. Comamos los manjares que el rey ha preparado para cada uno de nosotros. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo. El Señor ha vencido al mundo. No negamos la adversidad, no negamos las batallas y las luchas de la vida, pero descansemos en Él. Sentémonos, esperemos en Dios. Señor, en ti espero. Señor, en ti confío. Tú harás la obra, tú lo harás mejor que yo. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Un cántico que teníamos como lema en el grupo Ministerio de JUSE de jóvenes. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. No te ha traído esta vida para que vuelvas atrás. No te ha traído esta vida para que abandones el camino que un día iniciaste. Dios te ha traído esta vida para darte la tierra que te prometió. El don que te prometió, la familia y la bendición que Dios te prometió. Por eso no vuelvas atrás. Somos ciudadanos del cielo. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. En Él y solo en Él está toda nuestra esperanza. Hay una hermosa canción que va a cantar Florencia. No quiero extenderme en el tiempo de la palabra del Señor. No sé si la cantaste alguna vez esta canción, Flor, vi acá, ¿la cantaste? No cantaste nunca. Siempre para nosotros es un testimonio, para la familia es un testimonio. Ustedes saben que yo siempre hablo de mi papá porque mi papá fue pastor como más de 40 años en una iglesia y papá ha sido un testimonio tan genuino. He conocido su vida y su intimidad y sus batallas y sus luchas en sus momentos duros y difíciles de la vida.
hemos tenido grandes pérdidas como familia. A los pocos meses de él ser ordenado pastor, perdió a su hijo, mi hermano mayor, y él nunca bajó los brazos, siempre siguió con fuerza. Cuando murió David, cuando falleció mi hermano, con un liderazgo, con 18 años, en el velorio, que nosotros cantamos en el velorio, ¿sabían? Nosotros adoramos a Dios en el velorio porque confiamos en el Dios. Para nosotros el que muere va a partir con Cristo. Esa ciudadanía y esa morada celestial, espiritual, un día se va a cumplir cuando estemos con el Señor. Un día estaremos con el Señor para siempre. Amén. Un día estaremos alrededor de su trono. Un día seremos parte de los que alaban al Señor, al Dios Todopoderoso, aquel que se viste de jaspe, de esmeralda, aquel que tiene sus ojos como llama de fuego. Estaremos adorando, todos estaremos compartiendo ese tiempo en su presencia. Por eso le cantamos a la vida y a la esperanza. Yo no sé para quién es la palabra. Muchas veces uno se pregunta, le dice, Señor, ¿por qué debo predicar esto? ¿Por qué esto me intranquiliza el corazón? Yo no sé cómo está tu vida, no sé cómo está tu corazón, no sé cuál es tu realidad. Puedo verte sonreír, seguramente puede haber un abrazo, pero no sé cómo está tu intimidad con el Señor, tus batallas, tus luchas. Muchos piensan y muchos dicen, no sé hasta cuándo voy a seguir, no sé hasta cuándo seguirán mis fuerzas. Ruego que en esta noche Dios multiplique en tu vida las fuerzas. Ruego que esta noche Dios haga una obra poderosa en ti. Pero debes tener la seguridad de que tu morada está en los reinos celestiales. Ahí donde está el Señor Todopoderoso. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí cierra tus ojos. Mira que no estás solo. Mira, no es que te rodea un hermano en Cristo. Estás sentado con Cristo en los lugares celestiales. Parte tuyo está en este culto, sentado en estas sillas de plástico. Pero tu espíritu en este momento está con el Señor. Estás en la presencia del Señor. Ahí está el altar todopoderoso. El Dios que es dueño y Señor de todas las cosas. Él está contigo en este momento. Descansa en el Señor. Escucha esta adoración. Si la conoces, cántala también. Confío en Dios, muy cerca siempre está. En tierra y mar, su protección me da. Tan solo sé, no quieres ver, mi Padre amante cuidará de ti. Confío en Dios, que es mi amparo fiel, en lucha cruel, mi defensor es Él. Se apaga el sol en su arenón, mi Padre amante cuidará de mí. Si por el valle tenebroso voy, confiando en mí, pastor a salvo estoy. Es mi Jesús, mi guía fiel, mi Padre amante cuidará de mí.
Aunque se derrumbe todo, dice la alabanza, aunque se pierda todo, confía en Dios. Aunque pareciera que viene la tormenta sobre tu vida, no te olvides que Jesús está contigo. Él tiene el poder de detener la tormenta. Muchas veces ignoramos que hay una mesa servida, esperando para sentarnos. Mefibosé ignoraba que había una bendición para su vida. Nosotros con Marcelo ignorábamos que ese día se nos iban a abrir las puertas, porque ese día decidimos confiar en el Señor, saber quiénes éramos realmente. El Señor está aquí. Confía en el Señor. Hermano en Cristo, confía en el Señor. No bajes los brazos. Queda poco y el Señor traerá las fuerzas y el Señor multiplicará la victoria sobre tu vida. Afronta con sumo gozo, dice Santiago, el tiempo de prueba que tenemos por delante. Los que confían en Dios, nos ponemos de pie. Repitamos esta adoración. Si la puedes cantar, acompáñala cantando. Es un viejo himno, antiguo himno que se cantaba en nuestras iglesias, pero nos habla de no perder la fuerza y la confianza, de sentarnos en los lugares celestiales con el Dios Todopoderoso. En ti confío. Confío en Dios. Ahí adora a Dios. Usa este tiempo de adoración. Dile: Dios, confío en ti. Confío. Los que confían en el Señor, levanta tus manos. Dile: Señor, confío en ti, Señor. Estoy en luchas, pero saldré adelante, venceré. Oh, que ese sol se apague, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, gracias, Señor. Venceremos, venceremos. Aleluya, gracias, Señor. Confiamos en ti, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta noche nos levantamos con toda autoridad que viene de ti. Nos levantamos frente a todo poder y toda opresión del enemigo. Satanás, no podrás con nuestras vidas, porque nuestras vidas han muerto en Cristo y estamos sentados en los lugares celestiales. El Señor es nuestro defensor. Él nos defiende. No caeremos, no pereceremos, no abandonaremos, porque el Señor será nuestra fortaleza. Nos levantamos frente a toda opresión del enemigo, todo espíritu de depresión, todo espíritu de angustia, toda puerta cerrada se abre en el nombre de Jesús. Es tocado y quebrantado nuestra vida, nuestro corazón en tu presencia. Confiamos en ti, Señor, en tu nombre, Señor. Estamos contigo, Señor. Si estamos contigo, ¿qué más necesitamos? Lo tenemos todo en tu presencia. Confío en Dios. Padre Santo, que estás en los cielos,
Bendice a cada hermano y a cada hermana que en esta noche han decidido venir hasta tu casa. Fortalécelo, Señor. Enséñale la palabra. La palabra sea la fortaleza de su vida. La palabra de Dios, Señor, los levante en espíritu y en fuerza. Confiamos en ti, Señor, en todo tiempo y en todo lugar. Gracias, Señor. Estamos delante de tu presencia por todo tu amor y toda tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias. Amén. No baje los brazos. Amén. Fortalezca. Estamos para ministrar y fortalecer. Y cada mañana que se levante pueda decir: Señor, aquí me levanto, Andrés, sabiendo que tendré que caminar y convivir en el mundo, pero mi espíritu está contigo en las alturas celestiales. Amén. Dios nos bendiga. Gracias por la palabra. Amén.